¿Qué tal a todos? Un gusto, un placer saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Miren, yo aquí nuevamente compartiéndoles este nuevo tutorial. Acabo de terminar este proyecto, me encantó. Es una diadema súper fácil de tejer, muy bonita. Lleva una trenza pequeña en el centro, una trenza muy decorativa. Ahorita les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar y enseguida el paso a paso. Miren, estos son los materiales que utilicé para tejer este proyecto. Utilicé 40 gramos de lana acrílica número 4 medio en este color estaño muy bonito, un gris muy de temporada también para otoño e invierno. Miren, un gancho 4 milímetros es el que vamos a utilizar para tejer este proyecto. Necesitaremos también tijeras, aguja lanera y un botón. Bueno, antes de iniciar les muestro esta base que vamos a hacer para formar esta diadema. Pueden hacer esta base a la medida que ustedes necesitan. Yo hice 26 cadenas base, 26 cadenas base para el ancho de la diadema. Dejé en las orillas 5 puntos para formar el resorte de la diadema. 5 puntos de este lado, 5 de este. En la parte del centro dejé 15 cadenas en las cuales tejemos 15 puntos. Y bueno, ustedes pueden hacer el ancho que ustedes deseen, ¿ok? De largo tengo 56 líneas de puntos. De largo mide 40 centímetros mi diadema. De ancho o de altura mide 14 centímetros, aunque cuando ya tengamos la trencita en el centro va a disminuir el ancho. Vamos a tener más o menos un ancho de 10 o 9 centímetros. Bueno, vamos a iniciar el paso a paso ya que les expliqué un poquito de lo que vamos a hacer en este proyecto. Miren, yo tengo aquí ya mi cantidad de cadenas. Hice 26 cadenas para el ancho de la diadema. Vamos a tejer los puntos en el lado revés de la cadena, en esos hilitos, esas hebras que se notan aquí en el centro, en el lado revés. Saltamos la última cadena, metemos el gancho en ese hilito que se nota aquí atrás, enganchamos el hilo, lo pasamos de este lado, enganchamos el hilo nuevamente y lo pasamos dentro de las dos hebras juntas, de los dos hilitos juntos. Así hacemos un punto bajo en cada cadena. Así avanzamos hasta terminar esta primera fila de puntos. Miren, aquí ya avancé en esta primera fila de puntos. Voy a hacer aquí el último punto en esta cadena y voy a entretejer esa punta del hilo. Ahora voy a hacer una cadena para levantar la siguiente fila de puntos. Siempre vamos a hacer una cadena para levantar cada vuelta, ¿ok? Cada fila de puntos. Vamos a continuar entretejiendo esa punta del hilo. Saltamos siempre la cadena que hacemos para levantar la vuelta. Van a notar sobre los puntos las hebras en forma de cadena. Siempre vamos a trabajar los puntos en cada segundo hilito, ¿ok? Entonces vamos a continuar entretejiendo esa punta del hilo aquí al hacer los 5 puntos que voy a hacer. Si ustedes hacen su base más ancha, bueno, deben de dejar la misma cantidad de puntos de este lado y de este, ¿ok? De las orillas para formar el resorte de la diadema. Voy a meter el gancho aquí en la que parece ser la segunda cadena, contando de arriba hacia abajo, ok, en el hilito de hacia allá. Y aquí formamos el primer punto. Aquí ya son 2, 3, 4 y 5. Yo voy a dejar 5 puntos en cada orilla y ahora voy a hacer 15 cadenas para dejar en el centro esas tiritas que van a formar la trenza. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas.
saltamos 15 puntos. Yo hago esto, cuento 5 puntos de la orilla, ok, del último punto hacia atrás. Salto 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí donde tengo ese quinto punto, inicio nuevamente con los puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4 y el quinto punto siempre lo hacemos pasando bajo las 2 hebras que se notan al final. Ok, bajo los 2 hilitos que están al final, continuamos levantando la vuelta con una cadena y avanzamos. Aquí en las vueltas de número impar, que va a ser esta, la vuelta número 3, continúo haciendo puntos bajos. Ok, vamos a hacer un punto bajo en cada cadena que hicimos para formar la trenza. Siempre saltamos esa cadena que hacemos para levantar la vuelta y avanzamos en cada segundo hilito haciendo el punto de esta forma. Igual aquí en cada segundo hilito de la cadena hacemos un punto. Esto es lo que vamos a hacer en las vueltas de número impar. Y en las vueltas de número par vamos a hacer las cadenas para formar esas tiritas. Siempre el último punto lo vamos a hacer pasando bajo las 2 hebras que se notan al final, ¿ok? Siempre nos levantamos con una cadena y continuamos. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 para mantener la misma cantidad de puntos en la parte de las orillas. Ok, tengo 5 puntos. Aquí continúo haciendo lo mismo que hice en la segunda vuelta. De este lado salto 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto inicio nuevamente los puntos bajos. Si van a dejar 6 puntos, deben de dejar esa misma cantidad de puntos siempre. Si van a dejar 6, 7, dependiendo qué tan ancha quieran su diadema. En la parte del centro siempre también deben de dejar 15 o 16 cadenas o 17, no menos de 15, para que se vaya formando bien esa trencita en el centro. ¿Ok? Así ustedes van a continuar haciendo esta repetición, repitiendo la segunda y tercera vuelta hasta que tengan el largo que necesiten de su diadema. Esta diadema, esta cantidad de cadenas que yo les estoy dando, es para tejer una diadema para mujer, aunque también le queda a una niña o un adolescente. ¿Ok? Bueno, así deben de avanzar. Miren cómo notaron, yo ya tengo mi base terminada. Tengo 56 filas de puntos. Ok, lo vamos a hacer de esta forma. Voy a pasar de este lado así para que ustedes puedan ver bien lo que voy a hacer. Vamos a doblar esta primera tirita. Ok, miren, aquí tengo esa tira. La vamos a doblar como si fuéramos a hacer un moño y pasamos la siguiente. Igual esta la movemos como si fuéramos a hacer un moño. Pasamos la siguiente. Lo que hago yo es que nada más la tuerzo así un poquito, paso la siguiente, igual, tuerzo un poquito, paso la siguiente y así avanzo hasta terminar de hacer esta trencita.
Miren, aquí ya estoy pasando esta última tirita, igual la estoy torciendo, que la acomodamos bien y ahora sí vamos a continuar haciendo reducción de puntos aquí. Hacemos la cadena para levantar la vuelta y avanzamos metiendo el gancho en el siguiente punto, enganchamos el hilo, lo pasamos de este lado y lo dejamos aquí sobre el gancho, ¿ok? Metemos en el siguiente punto, igual pasamos el hilo de este lado y ahora sí cerramos el punto enganchando y pasando dentro de los 3 hilitos juntos. Hacemos lo mismo aquí. Ahora aquí voy a hacer esto, voy a meter el gancho pasando bajo los 2 hilitos que se notan ahí de la tirita, ¿ok? Así hago un punto en cada punto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y continúo acá de este lado reduciendo puntos. Aquí ya se unieron esos 2 puntos, voy a unir estos siguientes 2 puntos. Ahora voy a hacer el último punto aquí, pasando bajo las 2 hebras juntas que están al final. Este espacio que nos dejó esta tirita lo vamos a utilizar como ojal para brochar la diadema, ¿ok? De este lado vamos a continuar ahorita, ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Nos regresamos aquí de este lado, igual haciendo una cadena y avanzamos haciendo un punto en cada punto. Así es como vamos a finalizar este lado, ¿ok? Aquí siempre vamos a hacer el último punto pasando bajo las 2 hebras que están al final y rematamos haciendo 2 cadenas. Cortamos aquí y pasamos de este lado apretando ese hilito. Podemos esconder ese hilito aquí entre los puntos, ¿ok? De este lado miren cómo queda en el lado revés. Queda muy bonita esta diadema. Bueno, aquí de este lado vamos a hacer esto. Aquí es donde iniciamos. Ok. Vamos a continuar. Voy a meter el gancho aquí pasando bajo estos 2 hilitos en esa esquina. Así lo deben de hacer ustedes, ok. Vamos a pasarlo de este lado y aquí vamos a amarrar. Ahora continuamos. Vamos a unir puntos también. De esta forma, ahora sí voy a pasar el gancho bajo este segundo hilito de ese punto, paso el hilo de este lado y lo dejo sobre el gancho. Continúo en el siguiente haciendo lo mismo. Vamos a unir los puntos de esta forma. Aquí voy a hacer uno de este lado y uno de este lado de abajo, ¿ok? Y avanzo
reduciendo puntos, así como lo notan en cámara. Así es como lo deben de hacer. Siempre el último punto lo hacemos pasando bajo las 2 hebras que están al final. De este lado nos regresamos haciendo una cadena y un punto en cada punto, ¿ok? En cada segundo hilito. Aquí siempre el último punto lo hacemos pasando bajo las 2 hebras que están al final. Rematamos aquí haciendo 2 cadenas y cortamos. Escondemos esos hilitos aquí entre los puntos. Y podemos colocar el botón, ¿ok? De este lado vamos a colocar el botón. Si necesitaran esta parte un poquito más larga, pueden continuar repitiendo esta última vuelta que hicimos. Miren, este va a ser el ojal, ¿ok? Este espacio va a ser el ojal de la diadema. Aquí voy a colocar un botón. Podemos colocar un botón en esta parte para abrochar. Eso es todo. Espero que les guste, que les sea de utilidad. Les espero en el próximo video. Gracias por su atención. Si no se han suscrito al canal, si es la primera vez que están viendo uno de mis videos, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, pues eso es todo. Les dejo un fuerte abrazo. No olviden regalarme un me gusta y compartir este tutorial. ¿Qué tal? Miren qué bonito quedó. Bueno, eso es todo. Miren qué bonita. Se la podemos tejer a nuestras niñas, para nosotros en este invierno, en este otoño. En diferentes colores, queda preciosa. Vamos a acomodar siempre esa trencita que se vea bonita, ¿ok?